Si a cualquier actividad de un animal le precede, la condiciona su propio instinto, a los seres humanos, a la acción del ser humano, debe precederle, si es posible, y siempre que sea posible, el pensamiento, la reflexión, el raciocinio. Y por eso también a la política, que es una actividad humana excelsa, una de las, probablemente de las más excelsas, porque el objeto de la política es el hombre, y es el hombre en sociedad. A esa acción política le precede el pensamiento, o debe precederle el pensamiento político. Detrás de la acción política hay siempre un pensamiento político. Y por eso tener hoy a don Gladden Papen con nosotros, un hombre del medio oeste americano, un hombre de Missouri, un hombre que ha sido laureado y doctorado en Harvard y por tanto un estudioso, si puede ser incluso un erudito sobre los temas políticos, tenerle hoy aquí es un verdadero honor. Pues muy buenos días, Mr. Papen. Thank you so much. Good morning, Mr. Papen. Welcome. Un hombre de Missouri en la corte del rey Orbán. In the court of King Orban, so to say. Well, he's our prime minister, and Él es nuestro primer there ministro. should be a really close cooperation of American and European conservatives. So Y hay que tener, estamos construyendo, es importante tener una cooperación entre conservadores americanos y europeos, y estoy yo en esa labor. Y en esa cooperación, Mr. Papen, entre los conservadores de Estados Unidos y los conservadores europeos, aparte de los húngaros, ¿hay alguien más con quien cooperar en Europa? well, I think that there is Bueno, sí. a growing focus. Creo of que hay un energy in enfoque Budapest, creciente So en I've Budapest, always tried to visit and pero work with intento siempre conservatives visitar in y trabajar many con different conservadores European de diferentes países countries. But in europeos, Budapest right now, something special is happening pero en because we Budapest have algo a especial está conjunction pasando of political forces and porque vemos una political coyuntura power. de So, fuerzas conservatives políticas from across the y world conservadores de todo el are meeting in mundo Budapest. están And encontrándose en there, Budapest especially that we're able to exchange and to trade y, our y allí knowledge and tienen la posibilidad de intercambiar ideas conservatives y everywhere. discutir And, but the place política that I'm doing that right now is conservadora. Budapest. Entonces, bueno, el enfoque lo tenemos en Budapest en este momento. Usted funda en el año 2017 la revista American Affairs. ¿Por qué le da a usted por eso de dedicarse a las políticas públicas? ¿Por qué le interesa a usted la política como materia de referencia ideológica, como materia de referencia de pensamiento? Well, I've always been interested in political Bueno, siempre me matters, interesé and en asuntos for a number políticos of years I was y hace un par de años through academic study in solo estuve trabajando con estos asuntos a través del estudio universitario, pero pienso o he pensado que en los Estados Unidos había un escenario político congelado y cuando el presidente Trump fue elegido parecía que todo había cambiado. Y todo el territorio político que hemos descubierto en esa época y las nuevas políticas y ideología que destaca más la soberanía nacional y se ha empezado a hablar sobre ello a partir de ese momento. Cuando él llega a Europa, When you came to Europe, siendo un conocedor de la política de los Estados Unidos y específicamente de los conservadores americanos, ¿qué es lo primero que le llama la atención al conocer la política europea? Es decir, ¿cuáles serían las principales diferencias que él encuentra entre los planteamientos políticos de fondo en Estados Unidos y en Europa? Bueno, hay muchas diferencias entre la situación de política exterior en Europa y en los Estados Unidos. Y las tradiciones conservadoras en los dos lugares son muy diferentes. En Europa
enfocamos más en el papel del Estado y en Estados Unidos menos. Y esto separa a los conservadores en los diferentes países. El liberalismo tiene el mismo efecto en todos los lugares. Y bueno, esto supone un desafío entonces para los conservadores en todos los países. Mr. Papen, ¿qué claves y valores compone o debería componer la política exterior de Hungría? ¿Son los bloques geopolíticos actuales favorables a Hungría? Hungría está intentando seguir una política exterior basada en el sentimiento nacional, soberano, e intentando que se llegue a una situación de paz en el mundo. Y hay muchas fuerzas que trabajan contra ello, que se separe el mundo en diferentes blocos geopolíticos. Y Hungría está intentando mantener en esta situación su soberanía. Y esta es una estrategia que nos desafía, pero aún así se sigue intentando realizar. Desde España estamos siguiendo, yo por lo menos he tratado de seguir con cierta constancia la evolución de las políticas a partir de la guerra que comienza entre Rusia y Ucrania, con la invasión de Rusia de una parte del territorio ucraniano. Y ha habido una evolución bastante notable desde un principio de paralelismo en la respuesta entre Polonia y Hungría a una diferenciación cada vez más importante de la respuesta a esa situación de los dos países, de Polonia y Hungría, que por otra parte conformaban, hasta que llega Tusk, conformaban, digamos, un bloque ideológico muy específico, muy concreto y muy valeroso dentro de Europa. ¿Qué ha pasado en ese intervalo de tiempo? ¿Qué ha pasado para que haya ya tanta distancia entre la posición de Hungría y la posición de Polonia? From 2015 until 2022, Poland had a conservative government under the Law and Justice Party. Entre 2015 y 2022, Polonia tuvo un gobierno conservador y una buena relación con Hungría. Desde el comienzo de la guerra en 2022, la relación de Hungría con Polonia en relación a la guerra se ha distanciado por las respuestas que se han dado al conflicto. Que ahora, con el gobierno más liberal y eurocéntrico de Donald Tusk, la situación de los conservadores en Polonia ha empeorado, se persiguen los medios conservadores en Polonia y la legislación es mucho más liberal. Y en este momento el intercambio político entre Hungría y Polonia y Hungría se ha enfriado. Y esperemos que Polonia vuelva a tener un gobierno conservador, o pueda tener un gobierno conservador en el futuro y vuelva al camino que siguió anteriormente. El primer ministro Orbán en este momento tiene una posición prácticamente única respecto a Rusia en el conjunto de los países europeos. Hungría cree que la estrategia de la guerra del Occidente no es la correcta, y Hungría siempre fue escéptica sobre la estrategia del Occidente dada a la guerra. Y el mensaje principal es que Hungría lleva el mensaje de la paz y quiere que se llegue
Y en Hungría reconoce que la invasión fue un movimiento ilegal pero lo importante es que Hungría aboga por la paz en todas las plataformas en este conflicto. ¿Cómo interpretan ustedes, Mr. Papen, el papel de Alemania en todo este asunto de Rusia? Porque probablemente son el país más perjudicado por esta crisis y el país que va a salir con, digamos, más tocado de el final cuando se produzca de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué Alemania ha asumido ese papel tan suicida? Sí, por supuesto, el problema es que Alemania y la Unión Europea y Alemania no han podido defender sus intereses en este conflicto, y están en los intereses de Europa. No es el interés de Europa sancionar a Rusia en asuntos energéticos. Y hay muchos problemas aquí que Alemania ha mostrado y no sabemos cuál es el principal, si es la respuesta política, si son las sanciones económicas. Y bueno, la dependencia de Estados Unidos sobre, o sea, en el sentido de armamento y de la guerra ha aumentado, y si esta es la respuesta satisfactoria o esta es la respuesta que debemos dar en este momento es cuestionable. Vamos con la Hungría de hoy y su visión antropológica. Hablemos de la política de fondo, la política con mayúsculas. ¿Cuál es en esa visión antropológica húngara que está causando al propio gobierno de Hungría, a los húngaros, tantas dificultades para tener una relación, digamos, fluida con el resto de los países europeos? ¿Ustedes creen que le puede acabar pasando a Hungría lo que le ha pasado a Morawiecki, a Kaczynski en Polonia, y es que el resto de los europeos, Bruselas específicamente, dediquen tantos esfuerzos económicos, políticos a tumbar, entre comillas, esa visión antropológica que choca con la política woke de Bruselas? Es decir, que acaben ustedes con un task sustituyendo esa visión antropológica porque ustedes no tengan la fuerza suficiente para aguantar ese embate. Creo que existe una fuerza que emana de la nación húngara que va en contra de las políticas liberales de izquierda. Entonces, la prioridad de la nación prevalece en todo momento. Y entonces la sociedad no es individualista y por tanto no muestra tendencias de decadencia, y prevalece la lógica, el senso común. Y estas características son las que definen el liderazgo político en el país. Y claro que en la política todo puede cambiar, pero yo lo que veo es que existe una fuente nacional que viene de la propia población húngara, de sentimiento nacional que se refleja también en los asuntos internacionales o a nivel internacional. ¿Sigue el señor Soros inmiscuyéndose en la política interna de Hungría?
Yes, George Soros funds a variety of different international organizations tiene una red de organizaciones políticas internacionales que actúan en Hungría también, y claro, lo importante es que estas organizaciones necesitan cumplir con las leyes, y en una democracia lo que quieren las personas o los electores no debería chocarse con lo que quieren las organizaciones internacionales, pero cuando hablamos de tomar decisiones políticas, estas no deberían ser influenciadas por organizaciones que son financiadas desde fuera, desde otros países. ¿Cree usted que los dos pilares básicos de las diferencias entre lo que está planteando Bruselas y lo que defiende el gobierno de Orbán son, por una parte, la sustitución de las, de las poblaciones y, por otra parte, la visión woke de todas las políticas con respecto al ser humano y a la familia? Well, the conservative vision has one very strong advantage over the left liberal position when it La posición conservadora ganó destaque contra la posición liberal, y esto emana de la naturaleza humana, y la definición natural de una familia prevalece, y la visión liberal, según mi opinión, va a fallar. Pero los liberales han reconocido que la visión woke de la familia es una manera de controlar a las personas, y no es sobre el aumento de las libertades personales y humanas, pero es sobre el control político. Y siguiendo esta ideología, las personas pierden fuerza, se debilitan, y esto es lo que estamos observando en la política mainstream liberal seguida por Bruselas, contraponiéndola con la de Orbán en Hungría. ¿Creen ustedes que estas próximas elecciones europeas pueden aportar un cambio profundo en la tendencia de las diferencias entre una visión antropológica y otra? Well, there are deep processes at work in political affairs, and the European elections are. Son procesos profundos, but they're only one moment. Y tenemos que observar una cosa, un momento, que el público europeo se preocupa cada vez más con los asuntos europeos. Hay un sentimiento natural de las personas que lo podemos identificar como más conservadora. Y tenemos también el nivel político, y las elecciones pueden cambiar la dominancia liberal del Parlamento Europeo. Y bueno, esperamos que si hay un movimiento hacia las fuerzas de derecha y conservadoras, que podrá haber un cambio de punto de vista en esta posición antropológica. Pero todo el daño causado por la izquierda y las fuerzas liberales en los últimos años es importante que se dé una solución, y esta es la labor principal de las fuerzas conservadoras en este momento, especialmente si ganan fuerza. Probablemente usted conoce las ideas de Gerasimov respecto a la guerra híbrida. ¿Usted cree que de alguna manera estamos en Europa y en el conjunto de Occidente inmersos dentro de una guerra híbrida? Y me refiero, por ejemplo, a la que están haciendo los sistemas financieros y el Banco Central Europeo y las distintas instituciones financieras mundiales contra aquellos países que tienen una visión antropológica diferente.
Well, you're right that there is a different anthropological vision in Sí, the modern financial system. hay una visión antropológica diferente en el sistema financiero moderno que se manifiesta de muchas maneras. Y que claro, que es un sistema que estimula a las personas a que consuman y que compren cada vez más productos para ellas. Entonces hay un sistema financiero por detrás del armamento también. Pero hay una fuerza conservadora profunda, escondida también, que con el tiempo puede también cambiar esta dirección también tomada por los sistemas financieros. En esa misma línea, frente a las tesis de paz por territorios, probablemente en Europa se está aplicando la tesis de le doy dinero si cambia usted su visión antropológica. Yes, there's a lot of financial interest in politics. Sí, hay mucho interés financiero en la política. Y muchas de las actividades políticas vemos que en las actividades políticas se manifiesta el interés económico de alguien. Pero lo que necesitamos son políticas que se enfocan más en la expresión democrática del verdadero interés de las personas y que la voluntad popular se destruye y no se consigue manifestar. Y los partidos políticos esperemos que puedan representar mejor estas voluntades también de las personas en vez de esconderse por Le concreto un poco mi pregunta, Mr. Papen. ¿Usted considera legítimo que la Unión Europea le diga a Hungría: si usted no cambia estas políticas respecto a la familia, respecto al matrimonio, si usted no cambia su constitución respecto al cristianismo, al derecho a la vida de los no nacidos, no le doy fondos, los fondos a los que usted tiene derecho? ¿Usted considera que eso es legítimo? ¿Cómo puede un país como Hungría luchar contra eso? No es nada legítimo. Las personas húngaras expresaron su voluntad en estos asuntos y la fundación del Estado húngaro, de la Unión Europea, es un conjunto de Estados miembros independientes, soberanos, y no es legítimo forzar a ningún país no es legítimo pedir a ningún país que se distancie de sus ideologías y de lo que considera racional o legítimo, y que se distancie también de sus propias normas y de sus creencias y leyes. Vamos a la política exterior. Mr. Papen, ¿tiene una política Hungría distinta al resto de los países europeos respecto a Rusia y respecto a China? ¿Y por qué? Bueno, pensamos que debe haber una conexión fuerte entre el oeste y el este. Porque vemos que en el este hay un crecimiento económico sustancial, destacable, y podemos elegir estar aislados y débiles, o construir puentes entre el oeste y el este y permanecer o ser fuertes
mantener nuestra fuerza. Si queremos que Europa sea fuerte o continúe fuerte, tiene que buscar sus fuentes económicas, energéticas, y Hungría está siguiendo una política hacia el este también que nos da esa fuerza económica, y a través de eso tenemos más capacidad para defender los intereses nacionales del país. El conflicto Oriente Medio, Israel-Palestina, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de su gobierno, del gobierno del primer ministro Orbán? Israel is a very close strategic partner of Hungary. Israel es un socio estratégico de Hungría, y la conexión entre los dos países es que 200.000 ciudadanos israelíes tienen la ciudadanía húngara y tienen una conexión directa con el país, y es por esta razón que Hungría ha apoyado a Israel en las medidas antiterroristas que tomó desde que estalló el conflicto. Y claro, también compartimos el deseo de la comunidad internacional de que no haya de que no aumente el conflicto, sino que se resuelva, pero lo que podemos hacer hasta entonces a nivel internacional es explicar por qué consideramos que es importante defender la soberanía nacional y llegar a tener paz, y es lo que defendemos en las plataformas internacionales. ¿Creen ustedes, y ya vamos terminando la entrevista, Mr. Papen, ¿creen ustedes que Europa puede estar preparada a un mandato de Trump en el que se le imponga efectivamente el que asuma su propia defensa militar? Sí, queremos que los Estados Unidos sea fuerte, y bajo un gobierno de izquierdas es imposible que los Estados Unidos se fortalezca, y si vuelve las fuerzas conservadoras de derecha, esto podría cambiar. Pero Europa necesita un aviso para que se fortalezca industrialmente, para que no sigan estas tendencias de debilitación. Y vemos que los Estados Unidos parece que actualmente está dictando medidas que Europa debería tomar o respuestas que debería dar, y esto no es un camino que se debería seguir, sino que debería representar sus propios intereses, y esto podría ser un aviso, una llamada de atención hacia Europa si cambia el liderazgo en Estados Unidos. Desde España, Mr. Papen, les miramos con enorme interés, porque muchas de sus políticas públicas en los temas más sensibles desde el punto de vista antropológico están ya teniendo un éxito notable. Estoy hablando de los sistemas fiscales de ayuda a las mujeres embarazadas, a las familias, todo lo que hace referencia a la libertad educativa. Ustedes son en este momento pioneros de lo que podría ser un resurgimiento ideológico en las raíces, a partir de las raíces cristianas de Europa. Pues les deseamos muchísimo éxito en esas políticas, y también deseamos que esa idea que ustedes tienen de que desde Europa estemos siendo protagonistas de la búsqueda de la paz en los conflictos que ahora hay en el mundo, y específicamente el de Ucrania y el de Rusia, pues que sigan ustedes liderando esas tendencias. Esperamos verles por aquí en el acto de Vista Alegre de Vox en Madrid. ¿Usted va a estar por aquí? ¿Va a venir su primer ministro? Sí, creo que vendrá a Madrid el primer ministro, y muchas gracias por sus palabras amables, sus deseos.
Muchísimas gracias a usted y esperamos verles muy pronto por aquí y esperemos que nuestros políticos tomen nota de las cosas que están haciendo ustedes allí, que muchas de ellas tienen una enorme importancia para Europa. Muchas gracias. Pues ya lo saben ustedes, hay países donde están haciendo muchas cosas con enorme sentido común, que efectivamente chocan con la corriente dominante que imponen muchos funcionarios desde Bruselas y muchos políticos, pero parece que Hungría